Una función inversa es el conjunto de pares ordenados que pertenece al producto cartesiano A por B, de manera que para determinar una función inversa se necesita seguir estos dos pasos sencillos. Uno, intercambiar las variables. En vez de X colocamos Y, en vez de Y colocamos X. Cambiamos las letras. Paso número 2, despejamos la variable dependiente Y. Dos pasos sencillos. Uno, intercambiar las letras. Dos, despejamos la variable Y. Entonces, esperando, voy a aceptar. Ya, muy bien. Entonces, esos dos pasos sencillos vamos a hacer para determinar función inversa. Paso 1, intercambiamos las letras. En vez de X, colocamos Y. En vez de Y, colocamos X. Paso 2, despejar Y. Ejemplo, dada la función f de X va a ser igual a 10 más 2 menos 1, dominio de la función directa, imagen de la función inversa. La función inversa se simboliza con f a la menos 1. Dominio de la función inversa, imagen de la función inversa y graficar ambas funciones en un solo plano cartesiano. Y graficar. Bien, primero vamos a determinar dominio de la función directa. Vamos a determinar dominio. De manera que paso número 1 para determinar dominio es despejar la variable Y. Despejar la variable Y o f de X es la misma denotación. Entonces, Y es igual a 10 elevado a la función X más 2. Paso 1, despejar Y. Está nomás despejada la variable de Y. Paso número 2, analizar la expresión resultante de acuerdo a las condiciones dadas. En este caso, nuestra función es la variable X está en el exponente. Al estar en el exponente, se trata de una función exponencial. Por lo tanto, el dominio de la función será, en funciones exponenciales, el dominio es todos los reales. Eso hemos visto en anterior clase. De menos infinito a más infinito sería nuestro dominio. Todos los reales, porque es una función exponencial. 2, imagen analítica. Para determinar imagen, paso 1 es despejar la variable X. Para determinar imagen es despejar la variable X. Ya, entonces nuestra función es Y igual 10 a la X más 2 menos 1. ¿Cómo voy a despejar la variable X? La variable X se encuentra en el exponente. ¿Ya? Además, este menos 1, en este término no hay X, este menos 1 al otro lado. Primeramente pasamos al otro lado con positivo. Menos 1 pasa con más 1 al otro lado. Igual quedaría solamente 10X a la más 2. Ahora aplicamos propiedades de logaritmo. Mediante propiedades de logaritmo puedo bajar la incógnita del exponente. No hay otra forma. ¿Qué logaritmo? La propiedad logaritmo de a a la n, esto es igual n por logaritmo de a. El exponente del argumento pasa como a multiplicar adelante, por un lado. Por otro lado, logaritmo de base igual a su argumento es 1. Esas dos vamos a utilizar. Por lo tanto, debo utilizar, ¿qué logaritmo debo aplicar? Logaritmo de la misma base que está aquí. ¿Qué logaritmo presenta base 10? Logaritmo esto, ¿no? Este logaritmo. Este logaritmo se sobreentiende que tiene base 10. Sí o sí tiene que ser logaritmo de la base que está elevado a la tanta. A ambos lados se aplica logaritmo. Logaritmo a ambos lados. De 10 elevado a la X más 2. Por las propiedades, el exponente, por esta propiedad, el exponente del argumento bajará como coeficiente a multiplicar allá. ¿Ya? Entonces, quedaría, al otro lado sigue siendo el logaritmo de Y más 1. Igual pasaría X más 2 adelante a multiplicar por logaritmo de 10. Entonces, una vez que aplicamos propiedades del logaritmo para bajarlo, seguimos simplificando. De manera que logaritmo de este se sobreentiende que tiene base 10. ¿Ya? Base igual a su argumento por esta propiedad. Entonces se hace 1. Quedaría logaritmo de Y más 1 igual. 1 por X más 2 sigue siendo X más 2. Despejando X será igual. Este más 2 al otro lado paso con menos 2. X va a ser igual, al otro lado está el logaritmo de Y más 1. El más 2 pasa con menos 2.
de manera que queda despejado la variable X. Paso 1 para imagen analítico es despejar la variable X. Ya se encuentra despejada la variable X. Paso número 2, analizar la expresión resultante de acuerdo a las condiciones dadas. En este caso, ¿qué clase de función sería? La variable X se encuentra dentro de la variable Y, en este caso, se encuentra dentro del argumento del logaritmo. Al encontrarse la variable dentro del logaritmo, este es una función logarítmica. ¿Y qué restricción cumple las logarítmicas? Anterior clase hemos visto condiciones, tipos de gráfico, métodos analíticos, todo eso. Cuando son una función logarítmica, la restricción que cumple es que su argumento, en este caso su argumento es y más 1, todo dentro del logaritmo debe ser mayor que 0, debido a que logaritmos negativos. El argumento mayor a 0, esa restricción cumple. Entonces, despejando y de acá, y pasaría con menos 1 al otro lado, ese más 1. De manera que al despejar, una vez que despejamos la incógnita, si presenta, habíamos dicho, ¿no? Si presenta mayor, menor o distinto, en ese punto va a haber asíntota. ¿Ya? Si presenta mayor, igual, menor, igual, en ese punto no hay asíntota. No hay asíntota. Por lo tanto, aquí es intervalo abierto. Como es mayor que, esto se considera asíntota. No va a ser asíntota cuando es mayor, igual, menor, igual. Cuando es mayor, menor o distinto, es asíntota. Ya entonces las asíntotas no vienen a formar parte de la función. Además, nuestra incógnita es una inecuación. Toda inecuación debemos representar en un plano cartesiano. Ya entonces, ¿cómo quedaría representado en un plano cartesiano? ¿Cuál sería mi incógnita? Mi incógnita está ¿dónde? En y menos 1. En menos 1, intervalo abierto para mayores hasta más infinito. Eso sería nuestro conjunto de solución, vendría a ser nuestra imagen. Por lo tanto, imagen será igual. Sacamos ahí el conjunto de solución. ¿Ya? Entonces, decimos que la imagen de la función va a ser igual. ¿De dónde a dónde? Desde menos 1, intervalo abierto. Desde menos 1 a intervalo abierto se anota con paréntesis. Hasta más infinito. Hasta más infinito. Intervalo abierto siempre en infinitos. Ya, eso sería imagen. De menos 1 intervalo abierto hasta más infinito intervalo abierto. Hasta ahí hemos determinado imagen. Ahora vamos a determinar función inversa. Primero voy a borrar. Ya número 3, vamos a determinar función inversa. Ya hemos determinado dominio de la función directa, imagen de la función. Ahora función inversa. Función inversa se simboliza con f a la menos 1. Bien, para determinar función inversa, ese rato ya hemos indicado los pasos a seguir al inicio. Paso 1, ¿cuál era? De manera que nuestra función directa es y igual a 10 elevado a la x más 2, 10 elevado a la x más 2 menos 1. Esa es nuestra función directa. Paso número 1 para determinar la función inversa era intercambiar las letras. ¿Qué significa intercambiar las letras? En cada y voy a colocar x igual 10 elevado. En cada x voy a colocar y más 2 menos 1. Estoy cambiando las letras. En vez de y, x. En vez de x, y. Eso es paso 1 para encontrar función inversa. Intercambiar las letras. Paso número 2. La variable y. Este menos 1 pasa al otro lado con más 1. Pasaría con más 1 al otro lado igual. Quedaría 2. ¿Cómo despejamos del exponente? Aplicamos logaritmo a ambos miembros. De la base. Logaritmo de base 10 sería. Se sobreentiende, ¿no? X más 1 a ambos lados se aplica. De 10 las propiedades
Por las propiedades el exponente va como coeficiente adelante. Ya aquí viene como coeficiente. Quedaría logaritmo de x más igual. Y más 2. A ver, no la tengo. Alguien está ahí con micrófono abierto. Vamos a mutearlo. Tendríamos logaritmo de x más 1 igual a y más 2 por logaritmo de 10 solito queda. De manera que el logaritmo, este logaritmo se sobreentiende que tiene base 10. ¿Ya? Base igual a su argumento se hará 1. Al otro lado sigue siendo el logaritmo de x más 1 igual 1 por y más 2, que sigue siendo y más 2. Despejando y será igual al logaritmo de x más 1. El más 2 al otro lado pasa con... El más 2 pasa al otro lado con menos 2. Una vez despejada la variable y, eso representa a la función inversa. Ya, una vez despejada la y, esta es nuestra función inversa, f a la x menos 1. Entonces, esto sería nuestra función inversa. Para determinar la función inversa, dos pasos sencillos. 1, intercambiamos las letras. En cada y coloco x, en cada x coloco y. 2, despejo y. Despejo y. Una vez despejada, eso es la función inversa. Si se dan cuenta, jóvenes, el método imagen analítico es el mismo procedimiento para función inversa, ¿no? Aquí hemos despejado y o x y aquí estoy despejando y. Es lo invertido nomás. Eso sería función inversa. Ahora vamos a determinar. Ya entonces, número 3, número 4, dominio de la función inversa. Dominio de f a la x menos 1. Por lo tanto, para encontrar dominio, tenemos que tener la función. Para tener dominio de la función, tiene que estar despejada la variable y, paso 1. De manera que está despejado nomás la variable. Estamos hablando de función inversa. La función inversa es logaritmo de x más 1 menos 2. Está despejado. Paso 2, analizar la expresión resultante. De manera que dentro del argumento está la variable. Ese argumento va a ser mayores a 0, dice la restricción. Despejando x pasaría con menos 1, ese más 1. Entonces este va a ser para nosotros asíntota. Y como es una inecuación, vamos a representar desde menos infinito hasta más infinito. Bien, entonces vamos a ubicar. ¿Dónde está menos 1? Menos 1 estaría por acá. Desde menos 1, intervalo abierto para mayores. Se va a ir hasta más infinito. De ahí determinaría yo dominio de la función inversa va a ser igual a ¿qué? Intervalo abierto desde menos 1 hasta más infinito, siempre abierto. Ya eso sería en cuanto al dominio de la función inversa. Ahora vamos a encontrar imagen de la función inversa. Tanto dominio como imagen son invertidos, son inversas. Ya, es decir, el dominio de la función se va a convertir en la imagen de la función inversa. Y dominio de la función se va a convertir, imagen de la función directa se va a convertir en el dominio de la función, inversa. A lo revés nomás.
Imagen de la función es abierto menos infinito más infinito abierto. Dominio de la función inversa, abierto menos 1 hasta más infinito. Es lo mismo, ¿no es cierto? Solamente se invierte. La imagen se vuelve en dominio y el dominio se vuelve en imagen. Ahora, número 5 nos toca hacer todavía imagen. Paso 1 para imagen tiene que estar despejada la variable x de la función de inversa. Al despejar la variable x tendría que retroceder hacia atrás hasta donde hemos intercambiado las letras. De aquí hacia atrás, donde hemos intercambiado, queda x igual a 10 a la y más 2 menos 1. Estaría despejado. Entonces, vamos a decir, número 4, número 5. Para determinar imagen de la función inversa, paso 1 para inversa, despejar x, donde hemos intercambiado x estaba igual al logaritmo a 10 elevado a la y más 2 menos 1. Paso 1, despejar x, está despejado nomás. Paso 2, analizar la expresión resultante de acuerdo a las condiciones indicadas. La variable está en el exponente, esto es una función exponencial. La condición de funciones exponenciales dice, en este caso es imagen. Imagen de la función inversa será igual. Como es una función exponencial, dominio e imagen van a ser todos los reales, de menos infinito a más infinito. Ya, entonces eso sería nuestra imagen. Ahora graficamos. No se olviden, la imagen inversa se convierte en dominio de la función directa. Imagen de la función directa se convierte en dominio de la función inversa. Vamos a graficar. Bien, ahí tenemos los ejes. Para poder graficar vamos a dar valores. Vamos a darnos valorcitos. Ya, entonces damos valores. Y igual 10x más 2 menos 1. Damos valores. De manera que esta es una función exponencial. Cuando son funciones exponenciales, el dominio es todos los reales. De acuerdo al dominio se da valores. Podemos dar cualquier valor de menos a más infinito. Démoslo, a ver, desde menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, suficiente. Vamos a dar valores, ¿ya? Si tienen calculadora en mano, me ayudan. Menos 3 más 2 quedaría menos 1. 10 elevado a la menos 1, 0,1. 0,1 menos 1, menos 0,9. Menos 2 más 2, 0. 10 a la 0 es 1. 1 menos 1, 0. Menos 1 más 2 más 1. 10 a la 0 es 10 a la 1 es 10. Menos 1, 9. Ya, entonces ya son números grandes. Hasta ahí nomás. Suficiente con eso. Ya es número 9, ya es un número grande. Entonces suficiente. Hasta por ahí nomás damos valores. Esto vamos a borrar. A ver, demos valores entonces. Ahí tenemos eje cartesiano. Tendríamos para menos 3, menos 0,9. Primeramente hay que graficar la asíntota. La asíntota para la función directa es una función exponencial, bastón echado. ¿Dónde estaría su asíntota? Su asíntota está en el término independiente. ¿Cuál es el término independiente? ¿Ya? El término independiente es esto. Ya ahí va a estar la asíntota.
Es decir, menos 1 es su término independiente. Además, hemos demostrado más adelante, ¿no? En x1 menos 1 era asíntota. X menos 1, y menos 1, perdón, ¿no? Y menos 1 es asíntota. Y menos 1, ¿dónde está? Y menos 1, y menos 2, y 0, y 1. Y menos 1 pasa por acá. Por ahí. A esa asíntota no tiene que pasar la gráfica. Restringe. Bien, ahora demos valores, esos valores. Menos 3, menos 0,9. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 0,9. Casi por aquí. Para menos 2, 0. Para menos 2 es 0. Para menos 1, 9. Para menos 1, 9 positivo. 2, 4, 6, 8, 9. Está por aquí, está 9. Por esos puntos estará pasando la gráfica. Con la asíntota, al ras de la asíntota se va a ir hasta menos infinito. No pasa las asíntotas. Las asíntotas son las que restringen. Ya, eso sería la gráfica. Viene de como bastón echado, hemos dicho, ¿no? Bastón echado, tipo bastón echado, la volcado. Viene desde más infinito, se choca con la asíntota, al ras de la asíntota se desvía, no deja pasar la asíntota, es la que restringe. Se va a ir hasta menos infinito. Bien, eso sería la gráfica de la función directa. ¿Cuál sería la función, la gráfica de la función inversa? Esta es la gráfica de f de x. Para graficar la función inversa lo vamos a invertir los valores. ¿Ya? En vez de y voy a poner x, en vez de x voy a colocar y. Lo invertimos nomás. ¿Y cuál era qué tipo de función la inversa? Era logarítmica. ¿Dónde estaba su asíntota? Las logarítmicas tienen bastón parado, asíntota vertical. ¿Dónde estaría su asíntota de la función inversa? En x menos 1 era, ¿no? En x menos 1. Ya porque era una función logarítmica. X menos 1, ¿dónde se encuentra X menos 1? Por aquí está X menos 1, por lo tanto, por ahí pasará asíntota. Por X menos 1 va a pasar asíntota vertical de la función inversa. De manera que la función inversa a esa asíntota no pasa, restringe. ¿Y cuál sería la gráfica de la función inversa? Invertimos los valores. Para más 9 menos 1. Para más 9 en X menos 1 en Y. 2, 4, 6, 8, 9. Por aquí está, ¿no? Y menos 1 en Y. Menos 1 en Y. Cuando X vale 0, Y vale menos 2. Cuando X vale 0, Y vale menos 2. Inversa, vamos a invertir los valores de la tabla de valores de función directa. Lo invertimos. En vez de Y colocamos X, en vez de X colocamos Y. Entonces tenemos, además, la función inversa era una función logarítmica con asíntota en X menos 1. Ahí, a esa asíntota X menos 1, este es asíntota vertical, no va a pasar la gráfica. Por lo tanto, si nosotros damos X9, cuando X vale 9, Y menos 1. X vale 9, Y menos 1. Ahí se encuentra. Cuando X vale 0, Y vale menos 2. Cuando X 0 ni para allá, entonces menos 2 aquí. Cuando X es menos 0,9, menos 3 en Y. X menos 0,9, Y menos 3. Menos 0,9 estaría por acá. Y menos 3 estaría aquí. Por lo tanto, por esos puntos pasará la gráfica de la función inversa. Además es función logarítmica, bastón parado con asíntota vertical.
va a venir como una línea recta desde más, al ras de la asíntota se va a ir hasta menos infinito. Se choca con la asíntota, al ras de la asíntota se va hasta menos infinito. Y entonces esto será para nosotros nuestra función x más 1 menos 2. Y la función directa es 10 a la x más 2 menos 1. Ya, entonces nótese que la función inversa f a la menos 1 está con asíntota vertical, bastón parado. Mientras la función directa es una función exponencial con una asíntota horizontal en y menos 1, bastón echado, lo invertido. Las logarítmicas son en las inversas de las exponenciales. La función directa es bastón echado y función directa es bastón parado. ¿Ya? Eso sería gráficamente en cuanto a la función directa y función inversa. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Funciones seccionadas, ya otro punto. Funciones seccionadas se caracteriza por presentar por secciones diferentes clases de funciones. En este caso hay dos funciones, función de raíz cuadrática y función lineal. Para la sección que debo tomar en esta función cuadrática, menores iguales a 2 en x, mientras en esta otra función lineal voy a tomar valores en x mayores a 2. Entonces, para esta función me pide hallar dominio, imagen y gráfico. Para encontrar el dominio, imagen o gráfico para una función seccionada es mejor método gráfico que analítico, ¿ya? Cuando les da así seccionada, háganlo método gráfico. Es decir, vamos a graficar y igual a raíz 2 menos x, damos valorcitos, tabla de valores por un lado y por otro lado, para esto, ¿no? Por otro lado, va a ser y igual 1 menos 2x, y igual 1 menos 2x, damos valores. Ahora vamos a dar valores de acuerdo a la sección que me está indicando. En la primera función, para esta función, ¿qué valores debo dar? En x menores o iguales a 2, de 2 para abajo, entonces 2, 1, 0, menos 1 y así sucesivamente para menos infinito. Y para la otra función voy a dar valores mayores a 2, de 2 para arriba. 2, 3, 4, 5, hasta más infinito. Demos valores en la función 2. 2 menos 2, 0. Raíz de 0 es 0. 1. 2 menos 1, 1. Raíz de 1 es 1. Reemplazo 0. Raíz de 2 quedaría. 2 menos 0 es 2. Raíz de 2 es 1.4. Si reemplazo menos 1 por menos 1 más 1 más 2 más 3. Raíz de 3 es 1.7. Y así sucesivamente. Aquí en el otro. 2 reemplazo, 2 por 2, 4, menos 4 más 1, menos 3. Reemplazo 3, 3 por 2, menos 6 más 1, menos 5. Reemplazo 4 por 2, 8, menos 8 más 1, menos 7. Y así sucesivamente. Ahora, van a dar valores. Esta es una función raíz cuadrática. Raíz cuadrada es siempre la mitad de una parábola, la mitad de una hipérbola. Debemos dar inicialmente, al dar valores, aquí que x menores iguales a 2, significa cuando es intervalo cerrado incluido. Ya, entonces esa partecita hay que tener en cuenta. Para 2 en x, 2 en x y 0 en y. 2 en x, 0 en y. Una unidad, 2. Entonces ahí se encuentra el punto 2 y 0. Intervalo cerrado, encerrado, lo encerramos desde ese punto, así. Luego 1, 1, 1 en X y 1 en Y. 0, 1.4, para 0, 1.4, por ahí estaría pasando. Para menos 1, 1.7, si aquí es 2, 1.7 está más arriba. Por lo tanto, esta es la gráfica de la función raíz cuadrática media parábola, la mitad de una parábola. Ya, eso sería, en X estamos dando valores de 2 para abajo, para arriba no. Ya, por un lado. El otro ahora, la otra función al empezar es intervalo abierto. Para 2 menos 3,
Cuando X vale 1, 2, menos 3 sin Y, menos 3 sin Y. Intervalo abierto. ¿Por qué? Porque aquí está empezando abierto. Para 3 menos 5. Para 3 menos 5. Para 4 menos 7. Para 4 menos 7. ¿Ya? Por lo tanto, como es una línea recta, cuando es de primer grado lineal, la gráfica se va a ir desde ahí para abajo. Entonces, la gráfica se va a ir desde este punto hasta menos infinito, pasa por ese. Ya, eso sería la gráfica. Ahora, la sombra. Vamos a sacar método gráfico, dominio. Dominio es la sombra sobre el eje. La sombra sobre el eje. Dominio es la sombra sobre el eje X. Por lo tanto, ¿de dónde a dónde va a dar sombra en X? En eje X. Desde menos infinito. Mira, todo ese amarillo es. Desde menos infinito. Desde menos infinito va a ir dando sombra. Va a dar su sombra en eje X. ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta 2. Ya, toda la sombra que está proyectando en eje X, desde menos infinito hasta 2, y del 2 el otro ya también va a continuar. Y aquí está encerrando en 2, esto está abierto, pero esto está cerrado. Y de 2 va a continuar el otro, se va a ir hasta más infinito, va a ir cortando. Por lo tanto, de menos infinito a más infinito es la sombra sobre el eje X, y la sombra sobre el eje X se llama dominio. ¿Ya? Entonces, dominio de la función va a ser todos los reales. Mientras, imagen es la sombra sobre el eje Y. Habíamos dicho anteriormente. ¿Ya? Entonces, la sombra que va a proyectar sobre el eje Y, ¿de dónde a dónde estaría proyectando? La sombra que va a proyectar en el eje Y va a ser desde menos infinito, va a dar sombra desde menos infinito hasta dónde? Hasta esta partecita. Hasta menos 3, ya, y abierto además en ese punto. Entonces la sombra que va a proyectar sobre el eje Y es desde menos infinito hasta menos 3. Aquí no hay gráfico, vacío, 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 no hay sombra en Y. Va a empezar nuevamente la sombra en Y desde 0. Desde 0 va a dar sombra, va a proyectar hasta dónde? Hasta más infinito en eje Y. Ya va a dar sombra entonces hasta más infinito. De 0 hasta más infinito. De ahí determinamos nuestra imagen de la función. La sombra menos infinito a menos 3, abierto siempre en menos infinito, punto y coma menos 3, intervalo abierto, vacío. Espacio vacío, unión, intervalo cerrado, porque está incluido en 0, desde 0 va a cortar, hasta más infinito, infinito siempre abierto. Y así me van a determinar dominio, imagen, método gráfico en una función seccionada. Bien, como no hay preguntas, vamos a hacer otro ejemplo. Luego voy a sacar la lista, voy a sacar un screen a todos los que están participando. Funciones compuestas. ¿Qué son funciones compuestas? Las funciones compuestas son cuando presentan más de dos funciones o más de una función. ¿Ya? Digamos, dada las funciones f de x y g de x, entonces la función compuesta, una composición de funciones puede estar representado f o g de x, que significa que esto va a estar, función f de x va a estar en función g de x va a estar en función de f. Función f de x va a estar en función a g de x, eso significa. Ya, entonces, eso así se interpreta una función compuesta, ya sea de dos o tres funciones. Ya, eso sería nuestra función compuesta. Ejemplo.
Ejemplo, dadas las funciones, dadas las funciones f de x igual a la raíz cuadrada de x menos 10 y g de x al cuadrado más x al cuadrado más 5x x al cuadrado menos más 5x más 4. Hallar la composición de funciones f o g de x y su dominio de la función resultante. Ya, muy bien. Entonces nos pide determinar la composición de funciones y su dominio de la función resultante. Primeramente vamos a determinar la composición de funciones. ¿Qué significa la composición de funciones? F o g de x. Esto significa que nosotros tenemos que reemplazar en cada x de la función g de x debe entrar, en cada x de la función f de x debe entrar g de x. ¿Ya? G de x introducimos en f de x. Función de la derecha introducimos en la función de izquierda. ¿Qué significa eso? G entra en f. ¿Cuál es función g de x? Función g de x, todo esto es. Ya tendríamos. Y la función f de x es raíz cuadrada, en cada x va a entrar g de x. Ahora directamente lo voy a enseñar. Función de la derecha entra en la función izquierda. G va a entrar en f. ¿Eso qué significa? ¿Cuál es la función de g de x? Este es el resultado de g de x. ¿Ya? Ese g de x va a entrar en f de x. En cada x de f de x va a entrar. Esto entra aquí. Entonces tendríamos, ¿qué dice la función f de x? Raíz cuadrada. En vez de x, ¿qué voy a colocar? El valor de g de x. X cuadrado más 5x más 4. Ya estoy introduciendo en cada x de la función f de x el valor de g de x. Entonces, ¿qué más tiene? Raíz cuadrada. En vez de x estoy colocando g de x. ¿Qué más tiene la función f de x? Menos 10. Menos 10. Listo, ya lo he hecho la composición. Ahora lo que tengo que hacer es simplificar a la mínima expresión si es que se puede. En este caso quedaría raíz cuadrada, x cuadrado no hay con qué reducir, más 5x tampoco no hay con qué reducir.
Más 4 menos 10, sí, términos independientes. Quedaría menos 6. ¿Ya? Eso, no hay más que pueda hacer ahí. Esta sería para nosotros nuestra función o la composición de esas dos funciones. Ahora, vamos a determinar el dominio de la función resultante. El dominio de la función resultante, vamos a determinar qué clase de función es raíz cuadrada. Como está dentro de su argumento la variable x, es una función irracional, raíces cuadradas. ¿Cuál es la condición o la restricción para determinar dominio en función raíz cuadrática? De que su argumento debe ser mayores o iguales a 0. ¿Cuál es el argumento? El argumento es x al cuadrado más 5x menos 6 debe ser mayores o iguales a 0. Eso dice la restricción de raíces cuadradas. Bueno, ahora resolvemos esta inecuación. Como es una ecuación de segundo grado, podemos utilizar fórmula cuadrática o podemos utilizar trinomio cuadrado perfecto o caso 6. ¿Cuándo se utiliza caso 6? Cuando la variable que está elevado al cuadrado tenga coeficiente una unidad. En este caso tiene. ¿En qué consiste caso 6? Consiste en abrir dos paréntesis. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x. El signo del primer término mantiene el signo. El producto de los dos signos, más por menos, viene al segundo término. Más por menos, menos. Entonces, buscamos dos números que me den multiplicados 6, término independiente, y sumados restados 5. Dos números que me den multiplicados 6 podría ser 6 por 1 o 3 por 2. 3 por 2, 6. Más 3 menos 2, 1. No cumple. Entonces quedarían 6 por 1. 6 por 1, 6. Más 6 menos 1, más 5. Cumple. Una vez que cumple, queda factorizado. Una vez factorizado, separamos, disociamos. Por un lado, x más 6 mayor o igual a 0. Y por otro lado, el otro factor, x menos 1. X menos 1 mayor o igual a 0. De cada factor despejo x mayores o iguales. Pasaría con menos 6 al otro lado. Queda despejado la incógnita. Y x mayor o igual con más 1, pasaría ese menos 1 al otro lado. De manera que estos son intervalos, ya son intervalos cerrados, Cuando son intervalos cerrados no se considera como asíntota, pero si fueran intervalos abiertos, serían asíntotas. Bien, como son inecuaciones, toda inecuación se representa en un plano cartesiano, de menos infinito a más infinito. Vamos a representar de menos infinito a más infinito esos valores para sacar conjunto de solución, donde el conjunto de solución serán nuestro dominio de la función. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Desde menos infinito hasta más infinito. 1, 2, 3, hasta más infinito. ¿Cuáles son nuestras incógnitas? Nuestras incógnitas están en menos 6, intervalo cerrado, menos 6, intervalo cerrado, y la otra incógnita más 1, intervalo cerrado también. Intervalo cerrado. Está en más 1 y en menos 6. Como son dos incógnitas, entonces del menos 1 al más infinito, del menos infinito a más infinito hay tres intervalos. De menos infinito a menos 6 es un intervalo, de menos 6 a 1 otro intervalo, y de 1 a más infinito otro intervalo. Tres intervalos, 1, 2, 3. La intersección de los tres intervalos vendría a ser conjunto de solución. ¿Y cómo busco esa intersección? Hay dos métodos, los signos y falso y verdadero. En este caso vamos a aprender el método de falso y verdadero. Ya, el método de falso y verdadero, vamos a ver qué intervalo es falso, qué intervalo es verdadero, qué intervalo es... Para saber los intervalos, cuáles son falso, verdad, reemplazamos un valor arbitrario dentro de los intervalos. Por ejemplo, en el intervalo de menos infinito a menos 6 podría reemplazar menos 7, menos 8,
¿no? En el intervalo de menos 6 a 1, puedo reemplazar 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Ya? Y en el intervalo de 1 más infinito, 2, 3, 4. Utilicemos lo más facilito. Lo más facilito para mí, 2, 3, 0. No puedo reemplazar el 1 ni el menos 6, no las incógnitas, entre medio de ellos. Para mí más fácil reemplazar es 0, 0. Ese 0 vamos a reemplazar en la inecuación, en la restricción. Ya, en la restricción. En cada x reemplazo ese 0, quedaría 0 al cuadrado más 5 por 0 menos 6 mayor o igual a 0. 0 por 5, 0, 0 al cuadrado, 0. Quedaría solito menos 6 mayor o igual a 0. De manera que esa afirmación, ¿será que es falso o será es verdad? ¿Cómo sabemos si es falso o verdad esa afirmación? ¿Ya? No se olviden en el plano cartesiano. Desde menores a 0 son los negativos, ¿ya? De menores a 0 son los negativos, mayores a 0 son los positivos. Aquí es menos 6. Dice que menos 6 es mayor a 0. Es falso, falso, falso. Todos los negativos son menores a 0. Todos los negativos son menores a 0. Menos 6 debería decir menor a 0. Aquí dice mayor a 0, por lo tanto es falso. ¿Qué valor hemos reemplazado? Valor 0. Y ese valor 0 arbitrario está en el intervalo de menos 6 a 1. Todo ese intervalo es falso. Todo ese intervalo es falso. Basta conocer uno de los intervalos, si es falso o verdad, el resto siempre se intercala. Si esto es falso, el otro es verdadero. ¿Ya? Verdad, falso, verdad. Ahora, el conjunto de solución viene a formar solo los intervalos verdaderos, los falsos no, solo los intervalos verdaderos. De ahí sacamos conjunto de solución. Y ese conjunto de solución será nuestro dominio de la función resultante de la composición de funciones f de x con g de x. Entonces, sacamos, el dominio será igual, siempre se anota de menor a mayor. Desde menos infinito, siempre intervalo abierto en infinito, con paréntesis, ¿no? Desde menos infinito, punto y coma, hasta menos 6, intervalo cerrado, aquí intervalo, unión, espacio vacío, unión. Nuevamente, desde 1 positivo, intervalo cerrado, desde 1 hasta ¿dónde? Hasta más infinito, siempre abierto en infinito. Ya eso sería el dominio de esta función composición, de esta función. Solamente me pide realizar la composición de función y su dominio de la función resultante. ¿Alguna pregunta al respecto? Muy bien, como no hay más preguntas, hacemos otro ejercicio. Va a ser menos seno de t igual a 0. Ya presentan tres variables, x, y y t, el parámetro t. A ver, hallar dominio, imagen y graficar. Hallar dominio, imagen de la función y graficar. Bien, para poder determinar dominio, imagen, gráfico en este tipo de funciones, lo primero que vamos a hacer es deshacernos del parámetro t para llevar a la forma cartesiana. Hay que deshacerse de t. Para ello, este menos coseno, al otro lado paso con más coseno. Y igual a coseno de t. De la misma manera, despejando x, ese menos seno pasa con más seno de t. Bien, ¿cómo me deshago de t? ¿Cómo va? El parámetro t se encuentra dentro del argumento. Dentro del argumento de funciones trigonométricas, senos y cosenos, para hacer desaparecer senos, cosenos, no hay otra forma mediante las funciones trigonométricas y las identidades trigonométricas. En este caso, con esta identidad trigonométrica. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a una unidad. Eso sabemos, han llevado en colegio en trigonometría.
Ya, entonces, seno cuadrado más coseno cuadrado se convierte en 1. Entonces, obligatoriamente ese seno coseno debo convertir en cuadrado. Para convertir en cuadrado coseno y seno, debo multiplicar a ambos miembros elevado al cuadrado. También abajo, a ambos miembros debo elevar al cuadrado. Entonces quedaría y al cuadrado igual a ambos lados para mantener en equilibrio. Coseno al cuadrado de t. De la misma manera, al cuadrado elevo a ambos miembros. Quedaría x al cuadrado igual seno cuadrado de t. Ya, entonces en este caso ya elevé al cuadrado, ya lo convertí en cuadrados, senos y cosenos. Ahora realizamos sumatoria de miembro por miembro, miembro a miembro. Realizamos sumatoria de miembro a miembro. ¿Qué significa eso? Sumo a este miembro y sumo al otro miembro. Sumando a este miembro, quedaría y cuadrado más x cuadrado, va a quedar x cuadrado más y cuadrado. Igual, sumando el otro miembro, coseno cuadrado más seno cuadrado, va a quedar seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. Listo, una vez realizado sumatoria de miembros, podemos ya deducir, simplificar mediante esta propiedad. Seno cuadrado más coseno cuadrado, identidad trigonométrica, se convierte 1. Es decir, seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t, esto se va a convertir en una unidad, quedando x al cuadrado más y al cuadrado igual a una unidad. Listo, esto ya está en la forma cartesiana. Esto es una circunferencia. Podemos asumir x menos 0 elevado al cuadrado más y menos 0 al cuadrado igual 1. Eso ya es una ecuación cartesiana. Está en su forma cartesiana la función. Porque x menos 0 sigue siendo x al cuadrado. Y menos 0 sigue siendo y al cuadrado. Entonces, esta es la ecuación cartesiana de una circunferencia. De la ecuación, ¿cómo es la ecuación cartesiana de la circunferencia? X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual radio al cuadrado. ¿Ya? Eso es la ecuación cartesiana de la circunferencia, donde la circunferencia es cuando están las dos variables al cuadrado, x al cuadrado y al cuadrado, y de coeficientes iguales. Si tuviera coeficientes diferentes ya sería elipse. Si fuera negativo sería hipérbola. Si uno nomás estaría elevado al cuadrado sería parábola, ¿no? Bien, una circunferencia tiene centro h y k. Entonces de ahí obtengo centro. Centro va a ser h. Menos por menos más h0. K. Menos por menos más K vale 0 también. Y también presenta radio. Radio al cuadrado es igual a 1. Relacionamos con eso. Igual a 1. Sacando raíz cuadrada a ambos miembros para simplificar radio. Raíz cuadrada de 1 sigue siendo 1. Tenemos radio, tenemos centro. Ya conociendo centro, conociendo radio, podemos graficar. Para poder graficar tenemos que darnos valorcitos. En este caso es una circunferencia, la ecuación cartesiana de una circunferencia. Circunferencia presenta centro HK, 0, 0, y radio, hemos sacado que era 1. Graficamos esa circunferencia. ¿Dónde estaría el centro? El centro 0 en X, 0 en Y. 0 en X, 0 en Y. Ni ahí, bien en el origen. Por ahí se encuentra el centro de la circunferencia. Por ahí, eso pasará el eje de la circunferencia también. Bien, entonces, y radio, del centro a cualquier punto de la circunferencia es radio. ¿Cuánto es radio? Radio es 1. De radio, una unidad. Bien, eso sería la circunferencia de radio, una unidad, ¿no? Está pasando aquí por menos 1. Aquí está pasando por más 1. Aquí abajo está menos 1 y aquí está más 1.
De radio 1, del centro a cualquier punto de la circunferencia es radio. Ahora, esto sería la gráfica de la función paramétrica menos coseno de t igual a 0 y x menos seno de t igual a 0. Ahora vamos a determinar el dominio imagen y gráfico. Método gráfico. La sombra en eje X, ¿de dónde a dónde va a ser? Desde menos 1 va a dar sombra. Desde menos 1 va a dar sombra, ¿hasta dónde? Hasta más 1. Todo esto es sombra en X. Desde menos 1 hasta más 1. Eso es mi dominio, método gráfico. ¿Ya? Dominio de la función será igual, intervalo. No hay asíntotas para poner abierto. Cuando hay asíntotas abierto, intervalo cerrado, desde menos 1 punto y coma hasta más 1, intervalo cerrado. Mientras imagen es la sombra sobre el eje Y. ¿De dónde a dónde va a dar sombra en eje Y? De la misma manera, desde menos 1 va a dar sombra en eje Y, ¿hasta dónde? Hasta más 1 va a dar sombra. Toda esta partecita en Y es imagen. De menos 1 a más 1, positivo, imagen. La sombra en Y de menos 1 más 1. Eso vendría a ser imagen para nosotros. Entonces, imagen de la función será igual intervalo cerrado porque no hay asíntota. Desde menos 1 hasta más 1 positivo, intervalo cerrado, ¿no? La sombra en Y es imagen y la sombra en X es dominio. Como es una circunferencia, son simétricos. Ya en este caso, su centro estaba aquí, radio 1. Eso. ¿Alguna pregunta al respecto? No hay. Entonces pasamos a otra pregunta. Bien, entonces eso es en cuanto a las funciones paramétricas. Vamos a hacer una aplicación de funciones. Voy a ver. Un ratito voy a entrar a la aula virtual para sacar el práctico. Vayan revisando, analizando ese ejercicio que acabamos de hacer. O les doy una tareita que háganlo, a ver. Dada la función paramétrica 2x menos 3t igual a 1. Y más t igual a 2. Ahora encuéntreme de eso. Hallar dominio de la función, imagen de la función y graficar. Vamos, trabajen. Funciones paramétricas. 2x menos 3t igual a 1, y más t igual a 2. Hagan desaparecer t y encuéntrenme la ecuación cartesiana, luego grafiquen y luego determinen dominio, imagen y gráfico. Mientras que yo busco una aplicación. Vamos, trabajen en su cuadernito. ¿Cómo era el dominio? Bien, a ver, vamos a hacer conmigo. El objetivo es hacer desaparecer el parámetro t. Para hacer desaparecer parámetro t, entonces aquí abajo necesito multiplicar con 3 a ambos miembros. Ya, entonces allá arriba va a seguir manteniendo. Va a mantener nomás. Quedaría 2x menos 3t igual a 1.
abajo, 3 por y, 3y, más por más 3t más 3t. Más por más es más. 3 por 2, 6. 6 quedaría. Estoy multiplicando con este coeficiente para que se vuelva menos 3 más 3t, 0. Realizamos sumatoria miembro a miembro. Entonces quedando menos 3 más 3, 0. Quedaría 2x más 2y. 2x más 3y igual al otro lado. 1 más 6, 7. Despejamos y, si no, esto es una línea recta. Ya despejo y. 3y va a ser igual. 7 menos 2x pasa al otro lado con más 2x. Más 2x pasa con menos 2x. Y solito sería igual. 7 menos 2x. Ese 3 que multiplica vas a dividir sobre 3. Listo, esa es la función cartesiana. Y esta es una función lineal de primer grado. Para graficar damos valores. Hacemos un plano cartesiano. Vamos a dar valores. Es línea recta. Si quieren dan valorcitos. Y igual 7 menos 2x sobre 3. Vamos a dar valores en x para obtener valores de y. Como es línea recta, suficiente 2 valores, no necesitan más en una línea recta. Puedo dar 0, 0 por 2, 0, 7 tercios, 7 dividido entre 3, ¿cuánto es? Si damos otro valor, voy a dar 2, por ejemplo, 2 por 2, 4, voy a dar 2. 2 por 2, 4, menos 4 más 7, más 3, 3 entre 3 va a quedar 1. Entonces, grafiquemos. Para 0, 2.3. Para 0 en x va a cortar 2.3. 1, 2, 3. 2.3 está aquí. Para 2, 1. 1, 2 y 1 positivo en y. Es línea recta. Por ahí estará pasando la gráfica. Por ahí está pasando la gráfica. Ya, esa es la línea recta o la gráfica de esa función paramétrica en su forma cartesiana. Ya, entonces esto representa a 2x menos 3t igual a 1 y 3y más t igual a 2. Y su gráfico es esto. Ahora sacamos dominio, imagen y gráfico. Para sacar dominio, la sombra en X. La sombra en X va a venir desde menos infinito, va a dar sombra hasta ¿dónde? Hasta más infinito. Todos los reales aquí. Ya eso va a ser dominio. Todos los reales de menos infinito a más infinito. Dominio de la función, todos los reales de menos a más infinito. Imagen de la función, sombra en Y. ¿De dónde a dónde? Desde menos infinito, porque va a bajar esto, ¿no? Desde menos infinito. ¿Ya? Entonces, de menos infinito va a dar sombra hasta ¿dónde? Hasta más infinito. Va a seguir hasta más infinito. De menos a más infinito. De la misma manera, todos los reales. Va a dar sombra de menos a más infinito. Imagen de la función también es todos los reales. Tanto dominio como imagen son todos los reales. Sombra en Y de menos a más infinito, todos los reales. Sombra en X de menos infinito más infinito, todos los reales, dominio, imagen.